En Venezuela, la política tiene una capacidad asombrosa para disfrazar la continuidad de cambio. Se habla de transición, de recomposición institucional, de nuevos equilibrios, pero cuando se revisan los nombres que orbitan las áreas de poder real, defensa, inteligencia y contrainteligencia, el guión parece escrito por el mismo libretista de siempre. Como se ha venido hablando en los últimos días, la eventual designación de Miguel Rodríguez Torres en un alto cargo del sector seguridad no es un simple movimiento administrativo, es una declaración política. Y para quienes vivieron y documentaron el ciclo represivo de 2014, la señal es inquietantemente clara. Parece ser que el apellido Rodríguez no es tan confiable. Rodríguez Torres no fue un funcionario periférico, fue el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre abril de 2013 y octubre de 2014, bajo el mandato de Nicolás Maduro. Eso significa que durante las protestas de 2014, que dejaron decenas de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, él era la autoridad política con mando sobre los cuerpos policiales nacionales, los organismos de inteligencia y la coordinación con la Guardia Nacional Bolivariana para el control del orden público. No era un comentarista del conflicto, era su administrador. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch no hablaron de excesos puntuales. Describieron patrones, uso sistemático y desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos sin orden judicial, criminalización del diseño, ataques a periodistas. Posteriormente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, estableció que había motivos razonables para creer que altos funcionarios del aparato de seguridad ordenaron, contribuyeron o no impidieron crímenes pese a tener autoridad efectiva. Ese es el núcleo del principio de responsabilidad de mando. Si usted tiene el control y no detiene la maquinaria, forma parte de ella. Pero el análisis no puede quedarse en 2014 como una fotografía congelada. Hay un elemento estructural que conecta ese periodo con el modelo de seguridad que se consolidó después, la arquitectura de la reclusión clandestina y de castigo psicológico. Y en ese punto el nombre de Miguel Rodríguez Torres vuelve a aparecer ligado a la creación de un espacio que se convirtió en símbolo del encierro invisible, la tumba. La tumba es el nombre con el que se conoce a un centro de reclusión ubicado en los sótanos de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, Caracas. No es una cárcel convencional, son celdas blancas, subterráneas, sin ventanas, con temperaturas extremadamente bajas, iluminación artificial permanente y aislamiento casi absoluto. Diversos testimonios de exdetenidos han descrito condiciones de confinamiento prolongado, sin contacto humano, sin acceso regular a abogados, con vigilancia constante y privación sensorial. No es una metáfora literaria, es una estructura diseñada para quebrar psicológicamente. Durante la gestión de Rodríguez Torres en el Ministerio del Interior y su influencia en el aparato de inteligencia, la tumba comenzó a operar como espacio de detención para opositores, militares señalados de conspiración y activistas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que las condiciones de reclusión podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes. La paradoja es que años después, cuando el propio Rodríguez Torres cayó en desgracia y fue detenido en 2018 por acusaciones de conspiración, el sistema que ayudó a estructurar lo absorbió. Fue considerado preso político por diversas organizaciones y permaneció casi 5 años privado de libertad antes de ser excarcelado en 2023 y exiliarse en España. Pero aquí es donde el debate exige frialdad analítica. Que haya sido víctima posterior del aparato no lo convierte automáticamente en ajeno a su diseño previo. Mientras se especula sobre su eventual regreso a posiciones estratégicas, Venezuela arrastra expedientes abiertos que simbolizan la impunidad estructural del sistema de inteligencia y contrainteligencia. Los casos del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos y del empresario Hugo Enrique Marino Salas son ejemplos dolorosamente vigentes. Hurtado fue detenido el 4 de septiembre de 2018 en el Palacio de Miraflores por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Desde entonces, su paradero es desconocido. Su familia recorrió el Helicoide, Ramo Verde y el Rodeo 1. No hay registros oficiales claros. Años después, su nombre apareció en una lista de militares degradados publicada por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Fue la primera mención oficial en años. No aclaró si está vivo o muerto. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha señalado la falta de avances en la investigación. El caso de Hugo Marino es igualmente perturbador. Desapareció el 20 de abril de 2019 tras aterrizar en Maiquetía. Llamó a su familia para decir que había llegado. Nunca volvió a comunicarse. Sus familiares denunciaron que funcionarios de la DGCIM lo detuvieron. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público, acompañada por ONGs como Foro Penal y elevada incluso ante instancias internacionales, incluida la Corte Penal Internacional. Hasta hoy no hay respuesta verificable sobre su paradero. Estos casos no ocurrieron bajo la gestión directa de Rodríguez Torres como ministro, pero sí dentro del ecosistema institucional que él ayudó a consolidar. Inteligencia opaca contra inteligencia militar con amplias facultades, centros de detención donde el registro es difuso y la supervisión independiente inexistente. Aquí es donde el debate adquiere un tono inevitablemente confrontativo, porque sustituir una figura asociada al control férreo del aparato, como Diosdado Cabello, históricamente vinculado al ala dura del chavismo y a estructuras de poder dentro de la seguridad, por Rodríguez Torres no necesariamente implica un cambio de paradigma. Puede ser en términos prácticos el mismo daño con distinto discurso. Cambiar el nombre del operador sin desmontar la estructura es una operación cosmética. La transición democrática, si pretende ser algo más que un eslogan, exige garantías de no repetición, control civil efectivo y depuración de responsabilidades. Nombrar a quien estuvo al frente del ministerio durante un ciclo documentado de represión y asociado a la consolidación de espacios como la tumba envía una señal contradictoria: experiencia en control por encima de memoria y justicia. Hay quienes argumentarán que Rodríguez Torres conoce el sistema desde adentro y que precisamente por eso podría reformarlo. Sería lo mismo que decir que dejemos a Diosdado Cabello en el Ministerio de Interior. Es una tesis atractiva, casi novelesca. El arquitecto que vuelve para desmontar su propia obra, pero la experiencia comparada en procesos de justicia muestra que la confianza pública no se construye con ironías históricas, sino con símbolos claros de ruptura. En un país donde madres siguen buscando a hijos desaparecidos, donde expedientes judiciales parecen evaporarse y donde la palabra investigación suele equivaler a dilación indefinida, la designación de un exministro vinculado al periodo más oscuro de represión reciente no es un gesto neutro, es un mensaje. Y el mensaje, guste o no, podría leerse así: la estructura permanece, solo rota a sus administradores. Pasar de Diosdado Cabello a Miguel Rodríguez Torres no sería necesariamente una transición. Podría ser simplemente una redistribución del mismo poder coercitivo con otro rostro. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.